¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda Isbel Criasola por acá desde Caracas, Venezuela, con nuestro podcast Entrevista. Hoy acompañados de Mariana Pajés. Ella nos tiene un temazo, cómo no invitarla para compartir sobre liderando con humanidad. La hemos invitado porque ella es formadora de formadores, pero además es coach, es mentor, es facilitadora y directora de la agencia Índigo y además conecta equipos para lograr espectaculares resultados. Es una labor que viene realizando y por eso, Mariana, te damos la bienvenida a nuestro espacio. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por este espacio, gracias por el interés y bueno, aquí dispuesta a entregar todo lo que supe. Maravilloso. Estamos con Mariana, aquellos que nos están escuchando y compartiendo en este podcast, porque vamos a compartir sobre liderando con humanidad. Una tarea que pareciera muy sencilla, el ser líder, el llegar allí de pronto a tomar la batuta en un equipo de trabajo, pero vamos a comenzar, vamos por parte, Mariana, porque es un tema demasiado interesante. Cuando hablamos de liderar, Mariana, ¿cómo lo puedes definir? Yo creo que eso que tú traes de la dificultad del liderazgo es que usualmente lo confundimos con temas gerenciales, temas supervisorios, ser jefe, y pareciera que automáticamente por estar en un cargo en el cual yo superviso personas, de una vez me convierto en líder y realmente no es así. Tenemos autoridad, tenemos cargo, tenemos rol, pero el liderazgo es un tema interno. El liderazgo tiene que ver con la persona que yo soy, porque dependiendo de la persona que yo soy, el otro va o no a querer seguir mis pasos. Y ahí es donde yo veo uno de los primeros conceptos de liderazgo que tiene que ver con una persona que es capaz de generar en otros esa emoción por seguirme, esa emoción por seguir mis visiones, esa emoción por seguir mis sueños, esa emoción por seguir mis planes. Y otra definición que a mí me gusta mucho de liderazgo es que el líder es aquella persona que tiene la capacidad de hacerte sentir visto, importante, relevante. Por eso es que se habla tanto de liderazgo que empodera, de liderazgo que crea espacios, de liderazgo que potencia a otros. Y es porque no puedo decirme líder si soy siempre quien está pisoteando al otro, si soy quien lo hace sentirse pequeño, si soy quien hace que el otro me necesite para yo poder crecer o avanzar. Entonces, para mí son como esas dos partes. Líder porque tengo la capacidad de que el otro se sume a mi visión, y líder también porque en ese proceso hago crecer al otro en ese camino de llegar a la visión. Entonces, para mí esos son como dos elementos bien diferenciadores de liderazgo y que quizás no tienen que ver mucho con conceptos que encontramos en libros o con definiciones de internet, pero que para mí es muy práctico y muy realista en el día a día. Si yo me digo líder y cuando me volteo nadie me está siguiendo, ¿líder de quién? Y si yo soy líder o me llamo líder, pero cuando mi equipo habla de mí, lo que habla es todo lo malo, toda la carga que yo le genero, entonces también líder de quién. Entonces, para mí esas son como las dos fundamentales. Quiere decir que podemos tener gerentes sin liderazgos, es lo que tú bien nos estás Totalmente, diciendo. O sea, el hecho de tener totalmente. un rol, una función en un equipo de gestión no me hace líder. Entonces me encantaría ahora que nos puedas decir, ¿qué te convierte en líder? Ya algunas cositas nos has asomado. ¿Qué te convierte en líder para luego conectarlo con eso de realmente tienen humanidad? Yo creo que eso, primero, dos elementos. Tengo gente que me sigue, tengo la capacidad de hacer crecer a otros, son elementos claves del liderazgo. Pero además hay como herramientas también que los líderes tienen que están como muy desarrolladas con capacidades o están muy relacionadas con capacidades blandas o las mal llamadas capacidades blandas, que cada vez más ahorita dicen que esas son las capacidades más duras de todos porque las capacidades técnicas se enseñan, se aprenden. Yo puedo aprender a ser contador, a ser ingeniero, yo puedo aprender sobre herramientas, pero nos podemos pasar toda una vida aprendiendo a ser personas, me puedo pasar toda una vida aprendiendo a escuchar, que es una herramienta para mí indispensable de líder. No puedo ser líder si no tengo la disposición y no me abro el tiempo para escuchar, si no me sé comunicar. Y ahí está como las dos partes de una sola moneda. El hablar no es solamente digo, hablo muy bonito, soy muy elocuente, sino además cómo escucho a, a mi equipo,
cómo los mensajes que yo doy a mi equipo tienen la intención correcta, el tono correcto, la emoción correcta, cómo yo soy capaz de además también tener conversaciones que lleven al resultado, porque al final el líder también lleva un equipo a lograr una misión, un resultado, una meta. Tengo esas capacidades para poder lograr eso. Entonces yo creo que tiene que ver mucho, como digo, con las habilidades que tienen que ver conmigo como persona. E inclusive yo presento en esta clase, sesión, conferencia, para el formato que esté realizado, una rueda que se llama Rueda de Liderazgo Humano. Y tiene que ver como con las 4 dimensiones que una persona debe desarrollar de sí misma para poder ser realmente líder de un equipo. Y tiene que ver con la gestión personal y emocional, las habilidades de comunicación, las habilidades de gestión organizativa, que ya que tienen que ver quizás un poquito más con tarea, y todo el tema de cómo como líder desarrollo cultura dentro de mi organización. Cómo soy capaz de no solamente vivir la cultura que mi organización proyecta, presenta, sino además cómo me hago un instrumento para que esa cultura también sea vivida por mis colaboradores. Entonces para mí esos son 4 elementos también clave. Esto nos lleva a decir, Mariana, que lo principal para ser un líder con humanidad es comenzar por nosotros mismos. Ser un autolíder, poder realmente pararme con los pies bien firmes, sabiendo qué quiero, qué espero del otro, pero comenzando a hacer un trabajo interno en mí, que a veces es lo que dejamos como engavetado en el baúl de los recuerdos. Nos ocupamos del otro, sí, que haga lo que quiero, que me dé resultado como tú señalas, alcance un objetivo. Entonces aquí es donde consideramos que, como lo mencionas, debe estar el equilibrio entre mi meta empresarial, pero también el bienestar de los empleados y generar ese clima. Total. Me encanta que por allí nos lleve. Ahora, cuando hablamos de liderando con humanidad, eso es un tema que, bueno, nos apasiona en motivarte, poderle presentar a quienes nos escuchan. Háblanos de eso, porque vienes trabajando en esa hermosa labor. Aquí al final es el recordatorio quizás, o la razón por la cual a mí me gusta este tema, y lo he empezado a conversar y he empezado a hacer como algo que trato de traer a empresas y equipos de trabajo, es que vivimos en un paradigma o en una cultura que va con la productividad. El hacer, lograr, párate todos los días, es el club de las 5 de la mañana, es el desayuno proteico, batido verde, no sé qué, el ejercicio, y después trabaja todo el día, y cuando salgas del trabajo léete un libro y escucha un podcast, y es como, ok, muy bien todas esas cosas, pero pareciera que estamos tan ocupados, estamos tan concentrados en ese hacer, tan concentrados en ese lograr, que se nos olvida que en toda relación de trabajo, sea empresa, sea una startup, sea que estamos empezando nosotros en nuestra agencia, estamos en lo que sea, todos somos humanos. Y nuestra humanidad pareciera que la hemos como sacado de la ecuación. Inclusive hace poco estaba en un taller y decían, bueno, porque es eso, las emociones se quedan en la casa. Y pareciera que todavía tenemos como mucho esa premisa de las emociones se quedan en la casa, los problemas se quedan en la casa, esto no es para hablar de familia, esto no es para ser amigos. Y eso es sacarnos, o sea, es tratar como de convertirnos en máquinas. Es imposible que las emociones no formen parte del lugar de trabajo, por ejemplo, porque no somos seres integrales. Las emociones son parte de nosotros, y las emociones además son parte de lo que nos mueve a hacer las cosas. Si yo no siento alegría por lo que hago, si yo no siento orgullo, si yo lo que hago no me genera serenidad, no me genera paz, yo en algún momento me desconecto de lo que hago también. Si el trabajo es un sitio que está lleno de miedos, de tristezas, de rabia, también me desconecto en algún momento de eso. Entonces es un tema de cómo integrar la humanidad al trabajo organizacional sin dejar de un lado resultados, porque yo siempre lo he dicho, jamás es un tema de no logremos o no hagamos, pero logremos y hagamos potenciándonos a nosotros como personas. Y por eso lo que decías ahorita de, al final el liderazgo es un tema, y una frase que yo uso mucho es: el liderazgo comienza y termina en mí. Si no comienza por mí, no puede comenzar por ningún lado. Y entonces ahí lo que vas a hacer es un gerente. Y puede ser muy buen gerente sin ser líder. Puede ser un excelente gerente manejando recursos, manejando tiempos, manejando presupuestos,
o un excelente profesional a nivel técnico sin una pizca de liderazgo, porque no he tenido quizás como la valentía de dar ese paso a sumar mi persona a lo que hago, a sumar mis pasiones, mis intereses, mis miedos inclusive que yo puedo tener como tiene toda persona. Entonces eso, al final esta propuesta de Liderando con Humanidad es: logremos, sí, hagamos, sí, todo eso, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, pero sin olvidarnos de lo que en esencia todos somos, que es personas. Esa es un poco la propuesta de Liderando con Humanidad. Colocar al ser humano como protagonista de su propia vida es una de las frases que también nosotros en Motivarte manejamos, y vamos por allí a donde nos corresponda ir llevando esa bandera. Colócate en el centro, brilla, pero deja brillar al otro. Tú al inicio nos compartías que hay muchos gerentes que les gusta pisotear al otro, que les cuesta reconocer y valorar que la otra persona tiene capacidades. ¿Cómo poder casar esto? Porque yo creo que en la práctica, lamentablemente, es muy notorio, porque bueno, están esos miedos, que no sé si tienes algún ejemplo real de cómo ha sido lo contrario. En la práctica, colocar un líder con humanidad, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Conoces algún ejemplo en particular? Sí, totalmente. Yo trabajo con muchos gerentes muy de cerca, y al final cuando un gerente pisotea o cuando un gerente evita que el otro crezca, no reconoce, al final siempre son temas propios. O sea, y allí más que pensar como en el gerente malo, porque muchas veces cuando hablamos de ese gerente porque es una persona mala, es porque no quiere que yo, y más que no quiere que yo, es porque no siento miedo de que si tú creces yo no crezco, de que, como decías ahorita, si tú brillas yo no brillo, o yo brillo menos, es que yo no sé manejar el crecimiento del otro, entonces prefiero que tú seas pequeño, porque pequeño sé manejarte, gestionarte, controlarte. Pero sí conozco muchos casos de gerentes que por el contrario, cuando generan ambientes en los cuales dan oportunidades al otro, empoderan al otro, confían en el otro, escuchan al otro, lo que terminan teniendo de resultado es un compromiso gigante. Porque al final cuando me siento parte, me siento importante, siento que yo para ti no soy reemplazable, aunque al final es verdad, en una empresa gigante, cualquier persona que sale va a generar en algún momento un espacio para que entre otra, eso es cierto. Pero si esa es la premisa con la que yo voy a trabajar todos los días, yo digo, ¿cuál es la diferencia de que esté yo aquí o que esté alguien más? Entonces es eso, cuando un gerente genera con todas esas cosas y gerencia de todas esas cosas, al final lo que genera es compromiso, genera sentido de pertenencia, genera la milla extra. Yo siempre lo he dicho, la gerencia trae el 100% de los resultados, pero el 101%, el 102%, el 105%, esa millita extra que pareciera que están siempre buscando los jefes de los equipos, es del liderazgo. El liderazgo es el único capaz de generar en el otro las ganas y el deseo de dar un poquito más. Porque si no, yo puedo ir y ser un perfecto trabajador del 1 al 100%. Mi resultado, pero ni una gota más. Mi resultado, pero ni 5 minutos más. Mi resultado, pero no esperes que lo haga con una sonrisa. O sea, yo voy, me siento muy serio en mi escritorio, hago mi trabajo y se acabó, yo me voy. Porque no me pagas para sonreír, o no me pagas para quedarme 5 minutos extra, o no me pagas para esforzarme un poquito más, me pagas para esto. Y hay veces que también hay gerentes que deciden que con eso funciona, o compañías que deciden que con eso funciona, pero aquellas que quieren destacar o mostrarse como compañías extraordinarias, requieren que en sus espacios gerenciales se desarrolle el liderazgo, si se desean diferenciar. Y creo que el factor humano es clave para cualquier empresa en el proceso de diferenciación. Entonces, así sea por esa razón, yo siempre lo veo como un punto de venta de por qué trabajar en esto en las empresas, cuando quizás con lo que ya estamos haciendo funciona, o con lo que ya estamos haciendo logramos lo suficiente. Y es el factor o el
el permiso que nos podemos dar de diferenciar. Nos ha encantado, Mariana, este título que hemos venido conversando, Liderando con Humanidad, porque bueno, somos líderes o el líder se va construyendo en el transcurso de la vida desde la propia vivencia y experiencia y sabemos que es así. Y consideramos que llevar la humanidad tiene que ser hoy en día a todos los escenarios, en humanizar las redes, humanizar el ámbito escolar, que cada día lo grita más. Sabemos que cada persona no es solamente un productor de tareas para satisfacer a un docente, ¿verdad? En el ámbito escolar también lo podemos ver, y como bien señalas, en el ámbito de gestión empresarial, comenzando por nosotros mismos. Me encantaría que respondamos esta pregunta. ¿Cómo ves la evolución en estos próximos años cuando apliquemos realmente el liderazgo con humanidad? O sea, ¿cómo lo vislumbras en nuestros tiempos? Yo creo que es algo que cada vez está más presente. Cada vez más hay una conciencia distinta, creo que viene hasta desde un tema generacional. Antes quizás, y no por decirlo de forma ni despectiva, ni comparativa, ni nada, pero antes la misma situación en torno, la situación mundial, invitaba a que aguantara mucho. Yo escuchaba muchísimos gerentes que me dicen, a mí me gritaron, y a mí me decían las cosas como les daba la gana y yo crecí y yo aprendí y mírame ahora donde estoy. Pero quizás haya como una conciencia distinta de lo que el ser humano puede hacer, merece. Y hace poco lo hablaba en una entrevista de radio que justamente, ¿qué es lo que pasa? Que ya ahorita la oferta es tan grande y nos hemos hecho tan globales que... ¿Para qué me voy a quedar yo aquí en una empresa en la que me están maltratando cuando yo puedo meterme en una plataforma y hacer trabajos de diseño gráfico, de traducción, de lo que sea, donde no me traten mal, donde no tenga aquel control o aquel seguimiento así tan invasivo? Entonces es un tema se va a volver necesario porque la conciencia de las personas está cambiando totalmente. La salud mental es un tema que está sobre la mesa. La salud física es un tema que está sobre la mesa. El balance vida-trabajo está sobre la mesa. Entonces yo creo que cada vez más son las empresas que se suman a esto y que además hablan de esto más abiertamente. Quizás antes, hace, no sé, 10 años, 20 años, traer temas como la conciencia, la humanidad, la gestión emocional, la comunicación, la escucha, hubiese sido una locura. Hubiesen dicho esas cosas hippies que nos están trayendo a la empresa. Y ya cada vez más lo escuchas en gerencias de recursos humanos, en directivos. Entonces, a pesar de que no estamos completamente allí, creo que nos estamos moviendo hacia eso y que el cambio es inminente. Por lo cual la invitación a las empresas es a como atreverse, a empezar a dar por lo menos pasitos de bebé para sumarse a esta onda, para sumarse a esta transformación. Porque al final es eso, no es un tema de que pasa en una facilitación, en una capacitación de 2 días o de 3 días, pero si no me doy el primer paso para ser consciente y proponerme hacer esto, entonces me quedo siempre en el modelo viejo de gestión. Y es un modelo que con las generaciones nuevas creo que cada vez más tiende a dejar de funcionar, tiende a desaparecer o tiende a ser inaceptable. Entonces eso es darme el permiso de dar el primer paso, porque esto viene de alguna u otra manera. Queridos amigos, hemos escuchado a Mariana Pagés. Ella, como bien nos lo ha mencionado, la importancia de mirar con lentes de humanidad a aquel que está allí, no como un productor y una máquina hacedora de tareas, sino un ser con dignidad que merece respeto, con sus potencialidades y, como decimos, motivarte, pulir esa perla preciosa que está allí para que brille también, porque eso hará que todo mi equipo brille si soy el líder de ese equipo. Así que bueno, Mariana, compártenos tus redes sociales para aquellos que nos están escuchando puedan seguir abordando, profundizando esta hermosa labor que tú realizas. Mis redes sociales, mi Instagram, que es donde más comparto contenido, son @enmodonani, nani con i latina al final. Y por allí van a encontrar mucho más temas sobre liderando con humanidad, sobre gestión, sobre comunicación efectiva. Así que feliz de recibirlos y muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Mariana, y como decimos en Motivarte, seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.